personas que hacen falta para llevar el trono, porque en la cofradía de Pollénica, entre Cristo y Virgen, suman un total de 360 hombres de trono. Hombres y Y mujeres de tronos. mujeres también, Mujeres hay de que tronos decir. también en Pollénica. Y esa indumentaria tan peculiar, porque se pasó en los años 90, años 80, de los trajes de chaqueta, que ya quedan muy poco, que ya es casi una reliquia. Ahí vemos la túnica, es decir, el hombre de trono es un nazareno del Valar, lleva el hábito como de nazareno, con el escudo, con la medalla, con el cíngulo. Y ahí estamos viendo las distintas posturas, para las personas que lo vean desde fuera, que se puede llevar un cabeza de varal o con los brazos abrazados o agarrando el varal. Y otra característica, ya que estamos hablando de peculiaridades malagueñas, las campanas Esos toques de que nos campana. aluden, que aluden y recuerdan a la ciudad portuaria, y cómo en la campana se colocan lazos alusivos a cuestiones concretas. Ahí tenemos el lazo de la ciudad de Málaga en el trono del Cristo, y antes vimos en el trono de la Virgen Un lazo el lazo amarillo. blanco y amarillo con la alusión a la bandera vaticana gigante. La vemos en la Casa Hermandad del Huerto, Así con es, el viento del ondeando. Guadalmedina, y ese Vaticano que nos recuerda y Roma nos recuerda a la Y ahora, querida Paloma eso es. Saborido. Y ahora hablaremos, vamos a escuchar el paso por tribuna oficial.
poquito más, esperando en este momento más. No lo hagas. Vamos, muy bien, señores, muy bien. Pues acabamos de presenciar el paso por tribuna de nuestro Padre Jesús a su entrada en Jerusalén. Ha enlazado pues unas 3 o 4 marchas y ha realizado hasta la curva de entrada a Calle Larios, donde se sitúa ahora mismo el trono. Bueno, la primera entrada en tribuna oficial de la Semana Santa 2025, emocionante, cuanto menos. La primera cofradía que entra en el corazón de la ciudad, en la Plaza de la Constitución, la Plaza de las Cuatro Calles, donde Dios mediante el Jueves Santo el Nazareno dará la bendición. Y ahora estamos entrando en esa ciudad burguesa, en esa magnífica calle Larios, que va cambiando con el paso de los meses. Hace poco estaba con sus luces de Navidad y ahora está con sus balcones engalanados. Y qué bonitas además las flores de todas las farolas a lo largo de la calle, cómo viste, cómo luce con ese color, pues muy malva, ¿no? Muy de la Virgen de la Trinidad. Pues nos encontramos, bueno, acabamos de ver el paso de la Virgen del Amparo, que por cierto hemos podido ver en imagen, si se han fijado ustedes en casa, de esa cruz velada que estábamos comentando en plató, y ahora mismo se nos adentra en esa Alameda de los Tronos espectacular, el Señor de su entrada en Jerusalén, que hace ya presencia en este tramo de la Alameda que conforma el actual recorrido oficial. Y seguimos en plató con nuestros invitados. Estábamos hablando, tuvimos que cortar un momentito para el paso, para poder escuchar, también disfrutar de esa banda de música de Santa Cecilia. Y esta es una de las curvas que estábamos comentando que posee el actual recorrido oficial, es la curva de entrada a la Alameda principal, quizá una de las curvas más complicadas que pueda tener este recorrido. Sí, la verdad, incluso era más complicada todavía la del inicio de la Alameda porque tenía peralte, era una curva muy complicada. La del antiguo recorrido. Y otra de las señas de identidad de la ciudad de Málaga, de nuestras procesiones, de la anchura que toman los cortejos, este arbolado tan maravilloso, que tan único, tan primaveral. Y piensen las personas que ahora mismo ese trono está navegando, porque realmente la Alameda fue un terreno ganado al mar, a la antigua ciudad, porque pensemos que el mercado de Atarazana... Si me permites, por eso al ladito tenemos Puerta del Mar, que recibe ese nombre. Y el mercado de Atarazana, que era el astillero de donde salían los barcos, o sea que realmente... Representado en la vidriera actual del mercado. El trono está ahora mismo navegando por el antiguo mar de Málaga. Qué bonito. Hablábamos hace unos minutos sobre la apertura de la calle Larios en los últimos años del siglo XIX, como esa irrupción de la Málaga burguesa, pero nos tenemos que ir un poquito más atrás en el tiempo, en el siglo XVIII, que será cuando se produce una de las primeras transformaciones urbanísticas de la ciudad, con la creación, en este caso, de lo que hoy conocemos como Alameda Principal, que ha recibido
varios nombres a lo largo de su historia. Y es que la creación de la Alameda realmente es uno de los gérmenes de lo que luego fue la creación, la apertura de la calle Larios en el 19, y ya en el siglo XX, en los primeros años de la centuria pasada, se produce la tercera gran transformación de la ciudad, que fue la ampliación de la Alameda en dirección a lo que es el Paseo del Parque. En un inicio, esta Alameda estaba concebida prácticamente para el uso exclusivo de los burgueses malagueños. Vamos a escuchar a la banda y continuamos ahora en un ratito. Bueno, pues hemos disfrutado de esta entrada en la Alameda y continuamos comentando la peculiaridad del recorrido. Sí, decíamos cómo la apertura de la Alameda principal en un primer momento se concibe como un lugar de espacio y de recreo para todos aquellos malagueños acadolados de finales del siglo XVIII, en ese momento en el que Málaga empieza a despuntar como una de las principales potencias económicas de nuestro país. Y es aquí en este momento cuando también tenemos que recordar que nuestra Semana Santa, si bien es cierto, es una fiesta con un origen barroco en los siglos XVI, pero sobre todo eminentemente a partir del siglo XVII, la Semana Santa malagueña tiene su momento de eclosión, que podríamos decir casi que incluso con un carácter más de difusión hacia el exterior, en el siglo XIX, cuando las grandes familias burguesas de Málaga empiezan pues a regir algunas de las hermandades o de las primigenias hermandades que en la actualidad pues son los grandes nombres de nuestra Semana Santa. Y ahora veremos al primer abonado de la Semana Santa, que es el Marqués de Lario. El Marqués de Lario, eterno, siempre de pie, siempre respetuoso al paso de los tronos. El primer burgués que con su calle dio un nuevo sentido a las procesiones. Y que no se nos olvide, antes lo comentamos, la figura de Martínez Cerrillo, ¿verdad? Un escultor cordobés, y de Castillo Ariza, que son los dos autores tanto del Cristo como de la Virgen. Así es, cordobeses, como decíamos antes, y con un grupo escultórico que venía a sustituir al anterior, también del mismo imaginero de Cerrillo, pero lo vino a sustituir por un grupo escultórico de Arteaga. En este grupo escultórico, entre las diversas imágenes que podemos ver en él, llama poderosamente la atención la figura de San Juan, que lo estamos viendo en imagen, con la palma, ese santo joven, siempre tan recurrente dentro de los grupos jóvenes de las hermandades. De hecho, la hermandad de la Pollinica tiene un banderín con su efigie, y vemos cómo San Juan interpela al espectador, con su mirada le dirige la mano y hace partícipe a todos los malagueños y visitantes que están en nuestra ciudad a que contemplen lo que es ese misterio. Igualarnos a todos. Decíamos antes cómo la Semana Santa no entiende de clases sociales, todos somos uno, todos somos cristianos, y el antifaz, en este caso los nazarenos, lo que nos hace es eso, ¿no? Es el de ocultarnos durante unas horas y todos somos iguales. Por eso el hábito penitencial es algo que debe de respetarse, no es un mono de trabajo, como puedan pensar algunas personas, en el caso, por ejemplo, de lo que son los hombres de trono. De ahí que el hábito del hombre de trono, del portador, debería siempre de tratarse con el respeto que se merece y no convertirlo a mi medida para que sea más cómodo o para que yo vaya en los varales pues de una forma más adecuada. Por ejemplo. Así es. Hemos visto ante un plano de otra característica de la Semana Santa de Málaga que nos falta. Hemos dicho ya tantas, pero hay otras que son los estandartes. Los estandartes. Los estandartes que forman parte de ese cortejo que lo que usa son sus insignias para lucir su patrimonio. O sea, tienen un sentido digamos, casi expositivo durante la procesión. Que el culmen sería expiración y sepulcro. Totalmente. Es realmente la pinacoteca, que es la cofradía del sepulcro. Esos estandartes que hemos visto y que son tan característicos de Málaga son el anuncio previo de la imagen a la que anteceden. Es como una fotografía
una pintura y curiosamente ahí estamos viendo allí al fondo el estandarte de la Polínica, en el cual se une, o el de delante, que creo que es del grupo joven, ¿no? De San Juan. San Juan, que es también desde hace poquito titular de la hermandad. Se une la orfebrería, el bordado y la pintura. Y en el caso de los estandartes, incluso hay algunos en Málaga, y yo lo reivindico, que en la parte posterior indica el nombre del titular. Porque claro, partimos de la base de que creemos que todo el mundo sabe lo que está viendo. Y las cofradías están jugando con unas claves religiosas que a las nuevas generaciones igual le pueden confundir. Es como ahí vemos la pintura del San Juan. Mira, el banderín de la juventud, que es como lo llama la hermandad de la Pollinica, lleva efectivamente la imagen del que es también titular de esta hermandad, de San Juan Evangelista, que va junto a la sección de bastones. Y encontramos detrás justo el estandarte del Cristo de Pollinica, que es la antesala, como dices, lo que antecede al titular de la hermandad, con pintura de Barberán y bordados de Ruiz Cabreros. Como decías, mezcla pues diversas ramas artísticas con el bordado y con la pintura. Luego también encontramos en esta hermandad, que lo habíamos comentado antes, aunque ahora no lo tenemos en pantalla, el libro de reglas, que todas las hermandades desfilan también en su cortejo, que en este caso es además diseño de Fernando Prini. Ruiz Cebreros. Ruiz Cebreros, que lo hizo también el guión de Mediadora, porque Ruiz Cebreros es vecino del barrio de Las Delicias, un gran bordador. No hemos hablado de ellos, nos da tiempo a hablar de todo, pero Cebreros, Fernando Prini, es que tenemos también mucho artista local en nuestra ciudad. Tenemos una industria del bordado, ¿verdad, José? Impresionante. Igual que ya no tenemos que salir para encargar una imagen, ahí tenemos el Nazareno de la Llaga en el hombro de Paneque, que procesionó el sábado de Pasión, una auténtica maravilla. Tenemos una industria de bordado que da donde escoger. Así es, el caso, por ejemplo, de Joaquín Salcedo, que ha decidido trasladar su taller a la ciudad de Sevilla, y esto es un reflejo de cómo nuestro bordado, el bordado malagueño, está traspasando fronteras y cada vez es más apreciado fuera de nuestra ciudad, que si bien es cierto, Málaga tradicionalmente y sobre todo en el presente cuenta con una buena nómina de bordadores, pero es cierto como cada vez está yendo hacia fuera. Tenemos también el caso de la pintura, con nuestro excelso pintor Raúl Berzosa, que no solo es que haya salido de la ciudad de Málaga y de Andalucía, sino que ha traspasado fronteras internacionales. A día de hoy tenemos pues obras suyas distribuidas pues por Estados Unidos, en Asia. Es un pintor muy cotizado y posiblemente en la actualidad puede que sea uno de los artistas pictóricos más célebres dentro de todo el ámbito cristiano a nivel mundial. Nosotros como malagueños debemos de sentirnos orgullosos de que este artista sea tan reconocido y, por ejemplo... Y presente en el Vaticano, por ejemplo, en Roma, precisamente. Es uno de los responsables de ilustrar los pequeños libros con los que se pueden seguir las misas cuando uno acude a una celebración litúrgica en la Basílica de San Pedro, y es muy reconocido allí en la Ciudad Eterna y dentro de lo que... Cada cofradía le da y hoy lo veremos en los contrastes de las múltiples estaciones de penitencia que tenemos hoy, Domingo de Ramos, porque, para que los que no lo sepan, muchas de las hermandades de hoy podemos decir que son de reciente creación, son de finales del siglo XX, y son hermandades que cuando ya se crean y hacen sus tronos, lo hacen pensando en el tamaño de entonces de una puerta, ahora dos, de la catedral. Pensemos en Salutación, en Salud, en Dulce Nombre, etcétera, etcétera. Sin embargo, las más antiguas quizás en el tiempo, como es el caso de Huerto y Prendimiento, son las dos que hoy no realizarán esa estación de penitencia en el interior. Un acto en la Plaza del Obispo. Por ejemplo, recuerdo cuando trajimos el icono de OMS, el acto que realizó la Cofradía del Amor y la Caridad en la escalinata, es decir, la escalinata de la catedral en la Plaza del Obispo, que no deja de ser una proyección del edificio, el efecto fachada de los edificios barrocos, y como ese gran teatro que es la Plaza del Obispo, con su fuente y con el obispado, o estudiantes cuando realizará Dios mediante el acto el lunes santo, son hermandades que aunque no hacen estación, la hacen fuera, se hace como un acto similar.
que es algo que no es nuevo en la historia. Cuando en tiempos pretéritos se tenían que realizar grandes celebraciones litúrgicas, pues no era extraño que si había falta de espacio en algún templo, pues se pudiesen realizar estas ceremonias en el exterior de los templos, tanto aquí en Europa como, por ejemplo, con la llegada del cristianismo a América, que era muy frecuente celebrar misas al aire libre fuera de los conventos porque no se cabía. En Málaga tenemos la misa del alba como un claro ejemplo de cómo Cautivo y la Virgen de la Trinidad se asoman a la puerta de San Pablo para que la multitud que va en la madrugada del sábado de Pasión, este año con celeridad por el tema meteorológico, es una misa y es algo parecido a lo que ocurre con la Virgen del Carmen en el mes de julio en algunas localidades en las cuales se celebra una misa en la playa, digamos, la liturgia sale del templo en una estación de penitencia o sale del templo en una celebración. Ahí vemos los detalles magníficos de ese grupo escultórico que comentamos, de un Arteaga muy joven. Aquello fue un riesgo y un acierto por parte de la Cofradía de la Pollinica, porque ahora todos sabemos quién es Juan Antonio Navarro Arteaga, hace 20, 30 años, ¿no? Arteaga, del que por ejemplo hoy veremos también el San Juan de la Virgen del Patrocinio, o el romano también de ese Cristo de la Salutación, que tiene todo un grupo escultórico de Dube de Luque, pero ese romano también se diferencia del resto siendo de Arteaga. Un artista que curiosamente trasciende el ámbito de la imaginería, porque ha sido solicitado en diversas ocasiones para realizar esculturas que poco o nada tienen que ver con el ámbito religioso. Si no me equivoco, realizó hace poco tiempo una escultura del futbolista Cristiano Ronaldo para un museo que tiene en su ciudad natal, es decir, que es un artista que ha trascendido lo cofrade dada su excelencia artística y que todavía en la actualidad sigue recibiendo encargos que no tienen nada que ver con el ámbito cofrade. Lo mismo que Juan Vega. Juan Vega en la escultura malagueña tenemos el ejemplo de Rizal, del héroe filipino que está en el puerto de Málaga, o de Reding, escultura. Es decir, los imagineros no solo están centrados en el arte religioso, sino que están abiertos a los encargos que les puedan llegar. Ahí tenemos esa simpática estampa de los niños de la Pollinica. Se comprende que la Pollinica sea una cofradía que le gusta tanto a los niños, porque realmente entre lo del pollino y ese grupo escultórico, y la presencia de niños en el propio grupo escultórico que comentábamos antes, que solamente lo podemos ver, la presencia de niños en Pollinica y en Salutación, con lo cual es bastante llamativo. Bueno, había otro niño que era el del antiguo Cristo de San Andrés, el Jesús de los niños. Jesús de los niños. Y curiosamente date cuenta que contrasta con la vocación, esperanza y refugio de los ancianos. Vamos con la interpretación musical para nuestro Padre Jesús en su entrada a Jerusalén.
Pues se aproxima así el señor de la Pollinica a la rampa de la catedral de la que habíamos estado hablando momentos antes con nuestros invitados, ya que es una maniobra un tanto complicado, requiere de una curva previa y aparte de un ascenso. Podemos ver cómo los ciriales en este momento son estas personas que portan ese cirial de orfebrería plateada con la vela al final del todo, tienen que sostenerlo en alto para poder realizar toda la cuesta, ¿no? Entonces tienen, mientras que suben, sostenerlo en peso. Y ahora llegará el turno de los hombres de trono, que aquí, como hombres de trono que sois los dos, nos podréis contar mejor la sensación de subir, ascender por esa rampa. Hay un momento muy bonito que es que cuando empiezas a encarrilar la subida, que es lo que está a punto de hacer ahora el señor, empiezas a ver un montón de caras a la derecha, en esas personas que están esperando lo que es esa esquina de la rampa, y cómo tú vas cada vez ascendiendo más y vas viendo todas esas caras de sorpresa de las personas que van viendo cómo van ese trono poco a poco subiendo para entrar por la Puerta del Sol de la catedral. Y la difícil maniobra, el giro de 90 grados para enfilar la puerta, claro, porque primero está esa difícil curva que no es y sencilla. En los tronos malagueños, por los varales, hay veces que en la subida todo el peso va o a la parte de atrás o a la parte de adelante. Y se nota, hay veces que tienes que levantar como a pulso con la mano porque no llegas con el hombro. Y ahí hay un momento crítico que es cuando el desnivel se convierte en línea recta, que es justamente donde están los ciriales. Y normalmente la subida se hace del tirón. La banda no suele entrar en la catedral. Vamos con la banda para escuchar esta subida.
Seguimos andando de frente. Nosotros seguimos andando de frente. Seguimos andando de frente. Pues acabamos de presenciar la subida de la rampa a la catedral. Veíamos además un muy buen primer plano en el que veíamos precisamente esa maniobra complicada con las manos, en la que el hombro quedaba despegado del varal y el hombre de trono efectivamente tenía que subir un poquito con la mano, como nos comentaba Leiva. Leiva padre, Leiva hijo, que además me toca despedirles, ya se marchan del plato, pero para recibir a otro muy buen invitado, un privilegio contar con él, que es nada más ni nada menos que Daniel García Romero. Qué lujo tener a Dani García, nuestro referente de la cerámica malagueña. El otro día, Dani, vimos el retablo cerámico que se bendijo de la Virgen de Esperanza y Refugio de los Ancianos, y cómo Dani tiene un museo en las calles de Málaga. La azulejería, en el mosaico del Nazareno de Viñero, del Nazareno del Paso, es un museo al aire libre al más estilo florentino. Y es otro tema del que queda que hablar, que es hemos hablado de muchísimas artes, nos queda hablar de la azulejería, nos ha quedado pendiente, y qué mejor que un maestro de ese arte pues para que nos ilustre. Pues así será. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta maravillosa mañana de Domingo de Ramos. Ojalá se pueda disfrutar de manera plena hasta el final de la jornada y que podáis vivirlo por las calles. Felicitarle a Procono por el despliegue, porque está llegando a muchas casas, a muchos hospitales, a mucha gente mayor que no baja a ver las procesiones. Felicitaros desde todo corazón. Muchísimas gracias, Eva. Pues bueno, se marchan en este momento nuestros invitados, como le comentábamos, mientras que tenemos en pantalla a ese señor de la Pollénica que va a efectuar su entrada pues en estos mismos instantes hasta el interior del primer templo de la ciudad. Así que vamos con el sonido, lo vemos. Aquí conmigo. De frente, la cabeza de frente. La cabeza viene conmigo de frente.
Pues acabamos de presenciar esa entrada en el primer templo de la catedral. Por la otra puerta estamos viendo en cambio cómo van saliendo del interior ya pues el cortejo procesional. Esto permite pues entrar por la rampa permite entrar por una puerta y salir por la otra. Antes recordamos que las hermandades que hacían esa acción de penitencia en la catedral debían de entrar y salir por la misma, que era la que estamos ahora mismo viendo en pantalla en el patio de los Naranjos. Y tenemos aquí ahora mismo con nosotros en plató al ceramista, artista, diseñador, pintor Daniel García Romero. Daniel, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo es sentir una mañana de Domingo de Ramos? Pues como un niño chico, siempre lo digo que es el día más grande que podemos celebrar todo cofrade. Además, tiene tu obra bastante peso en este día, porque precisamente el trono que estamos viendo en pantalla del Señor de la Pollénica, que va a entrar en unos instantes en el interior de la catedral, es diseño tuyo. Sí, exactamente. Y no solo con esto, quien veremos más tarde desde el barrio de Capuchinos, el Cristo del Dulce Nombre, también es un diseño. También va con nuestra firma. Maravilloso, Daniel. Vamos a escuchar un momentito a ver cómo entra el primer trono de esta jornada al interior de la catedral. Pues acabamos de ver
cómo realizaba esa entrada para poder efectuar su estación de penitencia correspondiente en esta jornada del Domingo de Ramos, Jesús a su entrada en Jerusalén. Luego lo hará la Virgen del Amparo. Recordamos que no es la única cofradía que en el día de hoy hará estación de penitencia en el primer templo de la ciudad, pues también lo harán la Virgen de Lágrimas y Favores, Dulce Nombre, Salutación, Humildad y Paciencia, Humildad, Salud, y ahí dejaríamos de contar, ya que Huerto y Prendimiento serán las únicas en la jornada de hoy que no podrán entrar dentro de este primer templo, pero que sí harán, como bien comentábamos, en su lugar esa estación en la fachada principal de la catedral, en la Plaza del Obispo. Les comentaba que estaba en plató con Daniel García Romero. Él es diseñador del trono de Pollenica, del que ahora pues nos dará esos detalles minuciosos que se nos escapan, y también del trono del Dulce Nombre, que todavía está en fase de ejecución, de dorado. Cuéntanos un poquito más, Daniel, acerca del trono de Pollenica. Sé que es verdad que era un trono que estaba muy en el imaginario del colectivo malagueño, con esas piñas características y demás, y que con el tiempo pues cambió en su diseño para ofrecernos lo que hoy día vemos por las calles. Sí, era una cosa que la hermandad siempre tenía en la mente, de poner luminaria al trono del Cristo. Eso era un sueño que tenía. A pesar de ser una cofradía de día. Sí, porque ellos también hacen un acto unos días antes, donde se le hace el encendido de vela de la Virgen, que es un acto muy bonito, muy íntimo, donde todo el pueblo malagueño, el que quiera asistir, lo puede ver, porque es a puerta abierta. Pero es verdad que con el Cristo pues no se puede hacer nada, y ahora pues aprovechan también y hacen el acto para los dos tronos, y queda muy bonito. Claro, siempre tienen las hermandades cosas que no vemos de puertas para afuera. Y después, pues bueno, después ha habido extraordinarias que ha tenido la hermandad en este caso, pues que muchas veces, al no tener presencia de luminaria en el trono de Cristo, han tenido que pedir prestado a lo mejor otro trono de la hermandad por el hecho de no tener luz. Claro. Y en este caso sí que lo vemos, caso curioso que me recuerda también directamente con el trono del Resucitado de Málaga, que tenía también esas ánforas de flores a cada esquina, y a día de hoy también lleva luminaria. Sí, exactamente. Con unos pequeños candelabros en diseño de Prini. Pues el trono que vemos actualmente, que ahora volveremos a ver en pantalla, es obra por el tallista Francisco Verdugo y por los talleres de dorado de artesanía Guerrero. Además, Daniel, en él se presenta algo muy curioso, y es que sigue un discurso creado además por el doctor en Historia del Arte de Juan Antonio Sánchez López. Es concretamente una alegoría a Jerusalén. ¿Escuchamos el himno real? Toques de campana y bajada del Señor de la Pollenica, que sale ya del primer templo de la ciudad. Agustino, director espiritual de la cofradía, que está radicada en San Agustín. Adiós, gracias, no se ha radicado. Exactamente, radicada en San Agustín. Saliendo por el dintel de la puerta,
Una maniobra complicada, difícil acompasar la mecida con tanta estrechez. Palillera va salvando esa reja en esa maniobra complicada donde la mecida es desigual por la dificultad que tiene el trayecto que hay entre el dintel de la puerta y la propia verja que separa la Santa Iglesia Catedral del Patio de los Naranjos, donde está ahora el trono de la Pollénica, que ahora pues ya se vuelve a bajar para que ya en el próximo tramo se recomponga el trono. Estamos llegando a la hora clave en la que las cofradías que tienen la salida a las 3:30, como comentabais hace un momento, sobre todo con la mirada puesta en las que vienen de más lejos, tomen esa decisión y sobre todo miren al tiempo, con los partes más definidos y con ese servicio que ha contratado la agrupación de cofradías, amén de lo que pueda decir la Agencia Estatal de Meteorología. Parece que la situación no es desfavorable del todo, pero evidentemente hay ciertos riesgos. Claro, y hay que andar con cautela a la hora de que esas decisiones se puedan tomar, se pueden volver en tu contra, ¿no? Fíjate que esta mañana, Marta, comentábamos antes de las 12, precisamente, pues la responsabilidad que supone para las cofradías decidir no salir en salvaguarda del patrimonio humano y patrimonial. Claro, es que no solamente hay que tener un argumento a favor o en contra, es que hay mucha letra pequeña que tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de salir o de no salir. Entonces, pues no me gustaría estar en la tesitura de esas hermandades, además en un día como hoy, porque en un día con el cielo así, ¿cómo te planteas tú si va a llover o no? Cuando el día está metido en agua desde por la mañana, pues la decisión casi que está clara desde el principio. Pero en un día así es mucho más complicado tomar la decisión. Suena la música para el Señor de la Pollénica.
Pues seguimos apreciando en esta toma de nuestra cámara situada en el Patio de los Naranjos cómo se compone esa catequesis urbana o esa catequesis pollinica en esta mañana de domingo, en esta mañana tarde de Domingo de Ramos. Quería hacer una puntualización. Cuando llegó el Grupo Escultórico Nuevo en el año 90, se ha dispuesto la figura secundaria de alguna que otra manera. La mujer que vemos a la derecha ahora mismo del señor, detrás de él, que ofrece al niño, se puso en... ¿La samaritana? La samaritana se puso en esta parte donde vemos a ese otro personaje que ofrece como unas flores a Cristo. O sea, ha ido en lo que decía Marta anteriormente de componer de alguna manera ese diálogo o ese coloquio en este caso, porque en más de dos ha habido cambios, ¿verdad? Sí, son unas imágenes que hizo el escultor sevillano Navarro Arteaga, salvo la pollinica y la burra, que son precisamente de Castillo Ariza, el escultor cordobés que talló la Virgen del Amparo. Y bueno, seguiremos hablando del misterio cuando cese la música.